Ok, tenemos una viga de acero S310 por 52. Hay que ver el apéndice C del libro Mecánica de Materiales, que está apoyada y sometida a cargas como se muestra en la figura. Los segmentos de las vigas están conectadas con una articulación en D. Dibuja el diagrama de esfuerzo de fuerza cortante y momento flector de la viga y determina el esfuerzo máximo por flexión en la viga. Ok, hay que tener en cuenta que en el punto D aquí tenemos un liberador de momento en ese punto exactamente. ¿Qué significa esto? Que el momento ahí es cero y que va a aparecer una reacción, unas fuerzas que tienen el mismo valor. Eh, Aquí el método que voy a utilizar, digamos que sería el método rápido, que es cálculo de áreas y no por integrales, que en el fondo sigue siendo lo mismo, pero con un enfoque diferente. Esas son las fuerzas que yo les decía, que les digo más bien, que son iguales. Esto es la particularidad de un liberador de momento. Entonces, vamos a analizar dos secciones, la sección ABCD por aparte y también la sección DEF. Se podrían analizar de igual forma, pero por separado, juntos más bien, pero también lo podemos resolver por separado. Ahorita voy a hacer un esquema. Cuando estaba haciendo el video me brinqué esa parte de hacer el esquema, pero ya casi lo hago. Lo que voy a hacer es una sumatoria más bien de momentos respecto al punto D en la sección DF o DEF, que sería la misma. Ok, ahí está el diagrama. Ese sería el diagramilla que me hizo falta. Ok, entonces aquí lo que voy a hacer sería trasladar todos los datos importantes desde el dibujo a este esquema. Aquí uno lo que tiene que hacer es dibujar las reacciones de cada punto. Ahí sería la carga distribuida. Ajá. Aquí tenemos esta reacción. Esas reacciones son del mismo valor, pero con direcciones contrarias. Y luego, cuando estemos dibujando el esfuerzo, el diagrama de momento flector, vamos a ver una particularidad cuando la carga distribuida es como un triángulo, si se puede decir, que es en este caso, pero ya luego más adelante lo veremos. Ok, entonces haciendo sumatoria de momentos. Bueno, perdón, me hizo falta las medidas. 1 metro, 1.5 y 1.5. Ok, entonces haciendo sumatoria de momento respecto a D sería 1.5 FE menos 1.5 más 2 tercios de 1.5. Recuerden que como el punto donde se aplica una carga distribuida triangular, si se puede hacer, es a 2 tercios de su altura. Entonces, resolviendo, esto nos da un valor de 50 kilonewtons. Luego, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, siguiendo en la sección DEF, vamos a tener que menos FD más FE menos 40 por 1.5 medios. Eso sería la carga distribuida. Recuerden, va a resultar en que la fuerza FD tendrá un valor de 20 kilonewtons, en este caso hacia abajo. En la sección ABCD, que sería la sección del lado izquierdo,
va a tener un valor de igual de 20 kilonewtons, pero hacia arriba. Ok, ahí me equivoqué, ese sería el punto D más bien, para que lo tengan en cuenta. Ahorita lo corrijo. Entonces, haciendo sumatoria de fuerza respecto a C, sería, ahorita va a quedar más claro, el punto C es donde está aplicada la fuerza C. Eso mismo. Y este sería el punto D. Ok, haciendo sumatoria de fuerzas de momento respecto a C, sería 2 más 0,75. El 0,75 sale porque la carga distribuida de 80 kilonewtons se aplica a la mitad de la distancia. ¿Por qué? Porque es una carga distribuida pareja, si se puede decir, no tiene ninguna forma como triangular o alguna función que la describa. Esta FD más bien tiene un valor de 20 kilonewtons. 20 kilonewtons. Ahorita también lo corrijo, fue un par de errores que cometí, pero FD es 50 kilonewtons para que resulte en que FB es de 200 kilonewtons hacia arriba. Aquí la sumatoria de momento respecto a B se realiza igual. Eso es lo que les decía que hay que corregir. FD más bien nos había dado un valor de 20 kilonewtons. Y listo. Eso. Ok. ¿Y qué nos va a resultar esto? Nos va a dar un valor de que FC es de 35 kilonewtons hacia abajo. Ok, ya tenemos todos esos valores, entonces ya podemos montar el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. Ok, entonces vamos a copiar este diagramilla abajo para resolverlo. Como les decía, voy a hacerlo por la forma rápida. Ya ustedes en teoría deberían poder hacerlo de esta forma en estática. Al inicio uno se lo explica con puras integrales, pero ya luego uno tiene que aprenderlo a hacerlo rápido para no perder tanto tiempo y más en el examen. Exacto. Ok, aquí estoy dibujando los ejes. Ok, también hay que hacer la distinción de que estas dos líneas, esta que acaba de hacer y la otra, son básicamente lo mismo porque son el mismo punto. Pero yo voy a hacer la diferenciación para que quede más claro cuál es la utilidad de un liberador de momento. Ok, también antes de hacer todos los cálculos voy a primero hacer cómo va a quedar el diagrama para no perder tanto tiempo. Lo pensé así, que es de mejor forma, pero si ustedes lo ven, recuerden que los momentos en los esfuerzos cortantes son el área bajo la curva, si se puede decir, de la carga distribuida. También, por ejemplo,
Para que les quede claro, en este caso la carga distribuida, la pendiente es una constante, entonces no, la pendiente aquí es cero. Entonces, eh, en este caso, el esfuerzo cortante va a resultar ya en una recta, no en una constante, más bien. ¿Por qué? Porque se está integrando. Luego, también, cuando pasamos de esfuerzo cortante a momento flector, hay que hacer otra integración. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la primera sección de 1.5 metros, tenemos un triángulo, si se puede ver. Pero cuando ya integramos y pasamos a momento flector, eso más bien va a quedar en una ecuación cuadrática. Entonces, eh, para que tengan en cuenta eso, porque de dónde salen todas esas figuras. Igual esperaría que eso ya lo dominen, pero más o menos dando una idea de cómo funcionaría todo. Ok, esta última es importante porque, bueno, vamos a empezar en este punto, ¿sí? Ok, todas estas áreas son las del esfuerzo cortante en momento flector. Ok, entonces la primera área va a resultar en 80 kilonewtons metro por 1.5 metros, que eso resultaría en menos 120. ¿Por qué? Porque la carga distribuida va hacia abajo. Menos 120 kilonewtons. Ok, ahora sube. ¿Por qué? Porque hay una fuerza FB que suma que este valor de FB tiene un valor de, ahí está, de 215 kilonewtons, por lo cuanto menos FB más menos 120 más 215 resulta en 95 kilonewtons. Luego hay que restarle otra vez la carga distribuida, porque sería 40 kilonewtons por 2, que sería 80. Entonces bajaría hasta 15 kilonewtons. Ok, ahora baja 15 kilonewtons menos 35 kilonewtons. Eso sería igual a 15 menos 35, que resultaría en 20, en menos 20 kilonewtons. Y si ustedes lo ven, el valor de FD da 20 kilonewtons, perfecto para cerrar el diagrama de cortante. Eso. Entonces ahí sería menos 20 más 20 resulta en 0. Entonces aquí se ve la particularidad del momento, del liberador de momento. ¿Por qué? Porque si hay, en ese punto si hay fuerzas, que serían el valor de FD, pero el momento es 0. Ok, entonces FD sería, o sea, FD sería menos 20, en este caso sería menos 20 más 50, porque le estaríamos sumando el valor de FE, que FE nos resultó en 50, y esto nos daría 30 menos 40 por 1.5 entre 2. Ahora voy a hacer lo mismo con el diagrama de momento flector. Ahorita les explico más o menos por qué esas curvas, por qué tienen esas curvas. Eso sería una línea recta, ¿sí? Esta también. Y esta no. Eso ya sería
de orden 3. Ajá, ahí como lo especifico son líneas rectas. Ok, lo que antes no les expliqué, pero o sea, cómo determinar esta, estas formas es imaginarse estos puntos. Ahí la pendiente 0, en la mitad es menos 60 y ya luego es menos 120. Entonces, cuando la pendiente es 0, es una línea recta, ¿verdad? Una línea horizontal, exacto. Luego, en menos 60, ok, va a cambiar un poquito más. En este punto va a chocar. Nos acercamos y sería un poco más inclinada. Eso, menos 60. Imagínense que cuando uno está graficando una línea recta y cuando ya es menos 120, ya es bastante drástico. Entonces, por eso es que así es la forma en que se obtiene la forma de de las áreas. Entonces, para que apliquen eso cuando sea, en todos los momentos. Entonces, eso sería el área menos 120 por 1.5 entre 2. Eso sería el momento flector. En este caso, se va a utilizar el área de un trapecio. Que el área sería base mayor más base menor por la altura entre 2, donde ahí se explican cuáles serían las bases mayores, menores y la altura. Entonces, base menor 15, base mayor 95 y la altura sería de 2 metros. Esa sería la altura. Entre 2 y eso resulta en 110. Entonces, ese punto, ese último, sería menos 90 más 110 resultaría en 20. Y luego, menos 20 hay que restarlo por 1, da menos 20. Entonces, este último punto sería menos 20 más 20, o 20 menos 20. Menos 20 más 20. Exacto. Da 0. Y luego vamos a resolver este otro problema, que este sería igual, sería 20 por 1.5 menos 20 por 1.5, que esa sería la distancia entre 2, que resultaría en menos 30. Y luego, ¿cómo determinar esta área? Ok, la forma de determinarlo es sacar los puntos o la ecuación que describa esa carga distribuida. Entonces, para x igual a 1.5, lo estoy midiendo desde el punto D. Para x igual a 1.5, el valor de la carga distribuida va a ser 0. Para x igual a 3, la carga distribuida será igual a 40 kilonewtons. Entonces, resolviendo, eso va a dar que m es igual
a 80 tercios. Y que B será igual a menos 40. Entonces Y, o la carga distribuida, será igual a 80 tercios por X menos 40. Entonces sabemos que el esfuerzo cortante es igual a menos la integral de la ecuación que describe la carga distribuida, pero también de que el momento flector es igual a la integral del esfuerzo cortante. Entonces eso resultaría en 80 tercios x a la 2 entre 2. Eso es integrando la ecuación anterior, para que lo tengan en cuenta. Y eso va a resultar en m igual a 30 kN/m. Entonces eso me va a permitir cerrar el diagrama. Igual la forma para sacar las pendientes y las formas de las curvas, ustedes lo pueden realizar utilizando el método anterior. Entonces, para que lo sepan. Y eso resulta en 0. Ahora bien, nos piden determinar el esfuerzo cortante en la viga, siendo una S310 por 52. Además que el esfuerzo, ahora sí, sería calcular el esfuerzo máximo por fricción. Ok, entonces, ya conociendo prácticamente todos los valores, además viendo que el esfuerzo, que el momento flector más crítico o más grande es igual a menos 90 kN/m, sería 90.000 por ok, aquí ya lo tenemos, por la distancia entre dos. Esa distancia es de 305 por 10 a la menos 3 entre 2. Aquí les recomiendo calcular de nuevo esto. Ahorita estoy viendo, creo que tuve un error metiéndolo en la calculadora, que más bien daría 145 megapascales. Entonces, por favor revisen esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso ahí fue un error mío. En realidad 145 megapascales, no 72,5. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos con el segundo problema. Se tiene un tractor que se mueve lentamente sobre un puente, como se muestra en la figura. El puente está soportado en dos vigas tipo W, hechas de acero estructural A36. La fuerza ejercida por el tractor sobre la viga del puente, sobre las vigas del puente, más bien era el problema, es de 40.050 por las llantas traseras y 10.010 libras por las llantas delanteras. Determina el perfil tipo W más liviano que podría utilizarse para la construcción del puente. Ok, ahí se ve, en realidad es una corrección.
Ok, entonces aquí vamos a tener una fuerza Y y una fuerza X. Vamos a suponer que la fuerza X será igual a la mitad de 40.050 porque en teoría son dos vigas. Y que la fuerza Y es de 10.010 libras entre 2. Eso resultaría en 505 libras. Entonces vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Ahí tendríamos Fx, Fy, tendríamos las distancias también. Eso sería 480 pulgadas. Eso ya hice la conversión de pies a pulgadas. Recuerden que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces, para que sepan. Luego tendríamos la fuerza A y las fuerzas B, las reacciones. No las he puesto, pero ya casi las pongo. Entonces, haciendo una sumatoria de momento respecto a A, sería menos X por Fx menos X más 14 por Fy más 480 más Fb igual a 0. Y entonces esto va a resultar en una expresión para Fb. Sería 2025x más 505 por x más 14 entre 480. Entonces esta fuerza B será igual a 253 x entre 48 más 19 entre 16. 1919 entre 16. Ahora bien, haciendo sumatoria de fuerzas sin Y en todo el sistema, sería de que la fuerza A más la fuerza B es igual a la fuerza X más la fuerza Y. Eso mismo. Ok, entonces la fuerza A sería 2025 más 505 menos 253x entre 48 más 1919 entre 16. Que esto va a resultar en 38.561,16 menos 253x. Ok, entonces ya podemos dibujar el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector. Ok, entonces dibujamos eso.
Ok, aquí vamos a tener digamos que un ligero inconveniente o vamos a tener que pensar cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque al menos la sección inicial, que sería entre estas dos líneas, y las últimas dos líneas, sí vamos a saber el valor, eso sí, pero no sabemos la intermedia, no sabemos si está por arriba del eje X o por debajo del eje X. Entonces hay que hacer una suposición. Estos, Ajá. Estos dos valores sí los conocemos, porque se pueden calcular y sabemos que van para arriba. ¿Por qué? Porque tiene lógica que FA vaya para arriba y FBT vaya para arriba también. Entonces, aquí vamos a tener un valor de FA de 38.561 entre 16 menos 253 x entre 48. Y lo que les decía es lo siguiente. Voy a hacerlo en colores. Ok, va a haber dos casos. Que esta área vaya por arriba o vaya por debajo. O que vaya por debajo, como en esta sección. Sería o esa área que sea negativa o esta otra área que sea positiva. Espero que sí se vea bien, sí, con los colores, claro que sí. Entonces, vamos a tener dos casos que ahorita vamos a resolver o ver cómo saber de qué lado es correcto. Y eso va a tener, esta área va a tener un valor de FB, que FB es de más bien de 253 x más 19. Sí, perdón, más bien de menos 253 porque FB es la que cierra. Porque FB nos dio un valor de positivo 253x entre 48 más 19 entre 16. Entonces eso tiene que cerrarse con... Ahí más bien es un menos, para que lo tengan en cuenta. Es un menos 19 entre 19 y 16. Entonces vamos a tener tres áreas. Entonces, ¿cómo saber si el área 2 es arriba del eje X o debajo del eje X? Vamos a decir que el área 1 más el área 2 más el área 3 tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, el área 2 será igual al área 3 a menos el área 3 menos el área 2. No, menos el área 3 menos el área 1 sería más bien. Sería 1, esta área. Eso sería menos área 1. Entonces, el área 2 va a resultar en 35.011,77 entre 8 menos 4.807x entre 8. Ok. Luego, la otra forma de calcularlo es al área o a la fuerza A quitarle la fuerza X,
que sería 38.561 menos 253x menos fx, que sería 2025, por 14, por 114, más bien. Y esto nos va a resultar en un área 2' igual de 35.977 entre 8 menos 4.807 x entre 8. Entonces, si el área 2 es igual al área 2', tienen el mismo valor, es que el, el área 2 va encima del eje X. Pero si tienen un valor distinto, sería más bien por debajo. El área 2 iría por debajo del eje X. Entonces el caso correcto será igual a este, el que el área 2 es por arriba. Entonces, ahora vamos a dibujar el diagrama de esfuerzo de momento flector. Y que la forma rápida es calcularlo por el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en realidad solo nos importa el punto más alto, el caso crítico. Entonces sabemos que para que cierre, el lado derecho es el esfuerzo, el momento flector más grande, que sería el valor de FB menos FB por 366 menos X, que esto sería la distancia. Esto nos va a resultar en una distancia, en un momento flector de menos 253x al cuadrado entre 48 más 28.947x entre 16 más 351.177 entre 8. Ok, entonces, ¿cuál es la condición para que el momento sea máximo? O sea, sería evaluar esta expresión derivándola e igualándola a cero. ¿Por qué? Porque si sabemos, una línea recta nunca va a tener esfuerzo como un punto de inflexión, pero ya a partir de una función cuadrática así, entonces el punto donde se hace máximo es cuando se deriva esta expresión y se iguala a cero. Entonces, derivando de esta expresión, nos daría igual a menos 253x por 2 entre 48 más 28.947x entre 16 igual a 0. Y esto va a resultar en que el punto crítico es cuando x es igual a 171.62 pulgadas. Entonces, evaluando este punto x igual a 171.62 en la expresión del momento máximo, nos va a resultar en un momento máximo de sería evaluando esa expresión, en esta expresión, un momento máximo de 183.774 libras por pulgada.
Y ahora más bien nos pide el perfil de tipo W más liviano. Ok, sabemos que es acero a 36 y el esfuerzo a la afluencia es de 36.000 psi. También sabemos que el esfuerzo se calcula como el momento entre este parámetro S de las vigas. Entonces S es igual a M entre W, M entre el esfuerzo permisible, perdón, y esto resultaría entre 5 a 5.1 pulgadas a la 3. Entonces hay que irse a las tablas y buscar cuál es el perfil más liviano. Hay que darnos cuenta que lo que dice el libro es muy importante. A ver si se lee bien. Que la denotación, por ejemplo, W4 por 13, el 4 se refiere a la profundidad nominal en pulgadas y el otro valor de 13 es el peso en pulgadas por pie. Entonces el valor correcto es de 4 de W6 por 9 y no, por ejemplo, un W4 por 13. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nos piden el valor más liviano, no el que se nos aproxime más. Luego se dice que si se conoce el esfuerzo permisible en la viga, que es de 90 megapascales, determina el momento flector permisible m si el radio es igual a 8 milímetros. Entonces el esfuerzo permisible es de 90 megapascales y el radio es de 8 milímetros. Entonces primero calculamos los parámetros R entre D minúscula, que va a resultar en 0,2, y D mayúscula entre D minúscula, que sería 80, entre 40, que sería igual a 2. Yéndonos a la tabla, esto va a resultar en un valor de K igual a 1.5. Esto sería el concentrador de esfuerzo. Entonces, para calcular o garantizarse un momento flector permisible, el esfuerzo permisible debe ser mayor al concentrador de esfuerzo por el esfuerzo medio, donde el esfuerzo medio en este caso es como en el área más pequeña. Entonces sería M por D medios entre 1/12 de T el espesor por D a la 3. Ahí sería sacar el momento de inercia. Entonces, evaluando esa expresión, vamos a tener que el momento permisible es cuando M es igual, es menor a 128 newton metro. Exacto. Vamos con el último. Dice que si el modelo de elasticidad de la madera es de 1.8 por 10 a la 6 psi y para el acero es de 29 por 10 a la 6 psi, se aplica un momento flector en la horizontal de 450.000 libras por pulgada. Calcule el máximo esfuerzo en la madera y el acero. Ok, aquí ya por facilidad ya importé, si se puede decir, los datos del perfil C8 por 11,5, el módulo de elasticidad de la madera y el módulo de elasticidad del acero los tenemos aquí. Entonces el valor de N, que sería para la transformación de materiales, si se puede decir, sería 29 entre 1.8, que da 145 entre 9, y para la madera será 1.8 entre 1.8. Entonces aquí lo que se va a hacer es transformar
el acero, para que lo tengan en cuenta. Entonces, el momento de inercia de la madera será igual a un doceavo de C de 6 por 12 a la 3, que esto va a resultar en 864 pulgadas a la 4. El momento de inercia del acero es de 1.31 pulgadas a la 4. Y luego, ahora hay que calcular el la fibra neutra. Recuérdense de ese término. Y una forma muy fácil de calcular la fibra neutra, bueno, aquí tenemos que esta dimensión es de 0.22. Les decía que la forma fácil de calcular la línea neutra es aplicar la siguiente ecuación que ya casi se las muestra. De que la fibra neutra será igual al valor de NI por el área por la altura de su centroide entre la sumatoria de NI por ahí. Entonces, para el acero vamos a tener el valor de N, que sería 145 entre 9, por el área, 3,37. Esto es de las tablas, ¿verdad? Para que lo sepan, no es ningún cálculo. 3,37 por el centroide, que el centroide también viene en tablas, que sería este valor de 0,572. Más, ahora vamos con la madera. El valor de N es igual a 1 por el área, 6 por 12, más donde está colocado el centroide, que sería 0,22, más 12 medios, que sería 6. Entre $145 entre 9 por el área, que sería 3,37, más 1 por 6 por 12. Y eso va a resultar en un valor de 3,79 aproximadamente. Entonces esa es la posición donde se encuentra la fibra neutra. Ok, ahora vamos a hacer un diagrama de distancias ya bien hecho. Eso, aquel otro era un bosquejo, pero este sí es bastante importante hacerlo de forma detenida. Entonces vamos a tomarnos un tiempo para resolver o hacer este diagrama. Ok, este diagrama lo hice utilizando tablas
Y entonces, cuando ustedes lo estén realizando, háganlo también. Y ahorita solo voy a poner los números, porque la verdad está bastante sencillo ver de dónde vienen los datos. Pero este valor es de tabla 0,22. Ese sería donde está el centroide del perfil, y ahí estaría el centroide de la madera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego, esta línea es donde está colocada la fibra neutra, que sería el valor que calculamos antes. Este otro valor sería donde está colocado el centroide del perfil. Ese sería donde está colocado el centroide de la madera. La construcción de esto es bastante sencillo, pero tienen que tener mucho cuidado para no fallar de ninguna distancia. Esa sería la distancia entre... Creo que esa distancia no se utiliza. Eso sería entre el centroide y la fibra neutra. Del centroide del perfil y la fibra neutra. Y ahí sería el centroide de la madera y la fibra neutra. Entonces ya estaríamos por ese lado. Ahora tenemos que calcular el momento de inercia total de toda la estructura, suponiendo que donde se unen no hay ningún tipo de deslizamiento. Hay que suponer que es un solo material, si se puede decir, o sea, un solo objeto. Ok, entonces el momento de inercia total será igual al de la madera más el al del acero respecto a la fibra neutra. Entonces aquí estaríamos con el de la madera, 6 por 12 por, ¿cuál es la distancia? 2.43. Recuerden que hay que medir la distancia desde la fibra neutra hasta el centroide del elemento que tengamos. Más, aquí hay que colocar el valor de n. Ahorita les pongo la expresión que define eso. Entonces sería el momento de inercia propio de él, del acero, más el área, 3,37 por 3,216. Esa sería la distancia entre el centroide del perfil, a la fibra neutra más bien. Entonces, el momento de inercia total resulta en 1871.8 pulgadas a la 4. Entonces, también hay que recordar que el momento de inercia total es igual a la sumatoria de el valor n por en conjunto del momento de inercia más el teorema de los ejes paralelos. Entonces, esto está incorrecto. Esto no lo tomen en cuenta. Ya les pongo la ecuación correcta.
Esta ecuación, ¿no? Para que lo sepan, esto que estoy diciendo todavía no funciona. Fue porque me equivoqué, dejé una ecuación ahí que no tenía. Ok, vamos de nuevo. Ahora sí, el esfuerzo será igual al valor de NI por el momento I por CI por II. Entonces el esfuerzo en la madera es de 1 por 450.000 por cuánto es la distancia de la fibra neutra hasta el tope. Sería 6 más 2.43. Ahí puse 8, era más bien 6, creo que sí, es totalmente 6. Y eso resulta en menos 2026 PSI. ¿De dónde sale este menos? Porque la forma en que se está aplicando el momento es de que arriba de la fibra neutra está en compresión y abajo de la fibra neutra está en tensión. Ahora, el esfuerzo del acero es de 145.9 por 450.000 por 379. ¿Por qué? Porque es desde la fibra neutra hasta el punto abajo. Sería 3,79 al cuadrado. A mí me faltó... No, perdón, no al cuadrado. Estoy pensando en el eje, en teoremas de paralelos. Y esto nos da 14.680 PSI positivos. Esto por estar en compresión, en tensión más bien. Compresión y tensión sería exactamente.